como invitada especial a Marianela Rodríguez. Marianela Rodríguez es coordinadora y docente de la carrera de diseño de indumentaria en la Escuela de Diseño de Hábitat de Argentina. Ella es diseñadora, docente y mentora. Diseñadora de indumentaria, residida en la UBA con más de 10 años de experiencia en industria textil. También es coordinadora de capacitaciones en la Dirección General de Economía Social de la Municipalidad de Chipoleti. Genera asistencia técnica y es mentora dentro del Centro de Diseño de la provincia de Neuquén, perteneciente al COPADE. Y es creadora de Lee Abras Creative, estudio dedicado a la consultoría y capacitación de emprendedores en el sector creativo y afines. Marianela, bienvenida a este espacio en las unidades tecnológicas y gracias por acompañarnos con la conferencia Piensa Global, Actúa Local. Muchas gracias, Gaby, por la presentación. Y estas presentaciones siempre sirven para tomar conciencia de la cantidad de cosas que uno hace en la vida. Así que gracias por invitarnos a formar parte. Bueno, en mi caso estoy representando a la Escuela de Diseño en el Hábitat. Y siempre es muy gratificante participar de espacios en los que podemos intercambiar experiencias y, sobre todo, invitar a la reflexión, a la autorreflexión, abrir espacios que estimulen, ¿no? Es lo que siempre deseamos. En mi caso, como docente y como mentora, siempre deseo eso, como sembrar una semillita para que todos empecemos a pensar en cómo queremos el futuro, cómo queremos repensarnos y tomar conciencia de cuál es el mundo que queremos vivir. Sobre todo en mi caso, que mi formación tiene que ver con el diseño de indumentaria y, como hablábamos con Gaby antes, una de las industrias más contaminantes del planeta, ¿no? La segunda. Entonces también el compromiso es muy alto de parte de alguien que se está formando en el diseño de indumentaria con respecto al ambiente y a la sustentabilidad en general, no solamente sustentabilidad ambiental, sino también social, ser como tomar la conciencia de la responsabilidad de cómo podemos influir con nuestra formación hacia una mejor calidad de vida en nuestro entorno y cómo podemos también estimular el autoempleo, ¿no? y generar esto que hablábamos con Gaby también antes de que inicie la charla, cómo en la pandemia se ha potenciado el emprender en el rubro creativo. Entonces creo que seguir apostando a eso es una de las grandes claves. Yo voy a presentar pantalla. Gaby, vos me vas a decir si se ve, porque una vez que yo presente dejo de ver absolutamente todo y arranca mi monólogo y no voy a ver si del otro lado hay alguien escuchando. Sí, señora, yo estoy aquí. Gracias. Ahí me dices, Gaby, si está todo bien, si se ve. Sí, señora, ya nos estás compartiendo la pantalla. Genial. Voy a Bueno, desactivar el micrófono y te dejo entonces con la conferencia. y cualquier cosa que notes algo raro, te pido porfa que no tengas ningún problema en interrumpirme, así no sigo yo y por si se corta y demás. Ok, sí, señora. Muchísimas gracias. Bueno, un poco me gustaría contextualizarlos. No sé bien si son todos solamente alumnos y alumnas de la institución que nos convocó a dar esta charla, pero contarles que la Escuela de Diseño en el Hábitat es una escuela que ya hace más de 25 años, que está formando profesionales en el diseño. Tenemos 4 carreras disponibles: Hábitat, Industrial, Gráfico, Indumentaria. En mi caso vengo en representación de la carrera de Diseño de Indumentaria. Es una institución de gestión privada que está ubicada en la ciudad de Neuquén, en la región patagónica de nuestro país, en el sur. En esta ocasión, como coordinadora de la carrera, les voy a compartir el proceso que hicimos en el taller de indumentaria, trabajando fibras naturales locales. La provincia de Neuquén es una productora especializada en fibras naturales, como las lanas del mohair, cashmere, merino. En este trabajo
trabajamos, digamos, de manera colaborativa con varias instituciones de nivel público y privado para poder llevar una colección de indumentaria que mostramos en el Congreso de la Nación, en nuestro Congreso de la Nación Argentina en Buenos Aires. El trabajo surgió a partir de un eje conductor. Nosotros todos los años hacemos unas jornadas de diseño en la que se convocan a diferentes referentes locales, nacionales, internacionales, y en este caso nuestro eje, de alguna manera disparador para comenzar a trabajar fue empezar a pensar en una identidad cultural local vinculada a la cultura global. Entonces, ese eje que nos atravesó durante todo el año y logramos cerrarlo hacia fines del año, lo trabajamos en las 4 carreras que yo les mencionaba que la escuela cuenta. Puntualmente, en el caso de indumentaria, nos volcamos a trabajar en profundidad con fibras naturales. Las fibras naturales de la provincia están como fuertemente arraigadas a la cultura ancestral. No es algo que surgió de manera espontánea en los últimos 5 o 6 años, sino que hay una gran tradición y en los últimos años se comenzó a dar, por suerte, un gran interés por recuperar esas tradiciones y revalorizarlas y tratar de volcarlo a productos locales, siempre teniendo en cuenta una visión global, o sea, salir de nuestra localidad y mostrar ese agregado de valor hacia afuera. La provincia de Neuquén, esto también para un poco contarles nuestro contexto geográfico y también económico, es una provincia con hermosas riquezas naturales y también una creciente industria, sobre todo petrolera. Y vuelvo un poquito para atrás, porque este eje que nos atravesó durante todo el año, de repensar la cultura local influida por la cultura global, nos obligó a hacernos muchísimas preguntas. Nos obligó a nosotros como docentes, como a los directivos de la institución, a los grupos en general con los que trabajamos, y empezamos a preguntarnos, bueno, ¿qué pasaba con nuestra identidad local? Si esas identidades locales debemos trabajar para conservarlas, como para protegerlas y cerrarnos, o abrirnos y buscar la forma de que esa identidad se reconozca, cómo hacer para que esa identidad se reconozca. De repente empezar a pensar si una cultura globalizada implica como una apropiación de lo ajeno, una irrupción. Bueno, montones de preguntas que nos empezamos a hacer y que de alguna manera con todos los talleres intentamos empezar a dar respuestas, o al menos propuestas, ¿sí? No creo que esto sea un trabajo acabado ni finalizado, creo que estos son como primeros pasos para generar algo mayor, pero creo que lo importante es que debemos arrancar por algún lugar. Con respecto a la identidad local hoy, yo ahora les voy a pasar algunas imágenes de la provincia que tienen que ver con el entorno natural, con la geografía. Hay una hermosa cantidad de ríos y de lagos. En la provincia de Neuquén conocerán probablemente quienes hayan viajado y llegan a otros países vinos de nuestra provincia. Se dan grandes conglomerados urbanos. Uno de los ejemplos es la ciudad de Neuquén, otro de los ejemplos es la ciudad de San Martín de los Andes, que también pueden conocerlo por sus pistas de esquí. Hay una gran afluencia de turismo de todas partes del mundo, entonces estamos siempre acostumbrados a conectarnos. Y también una industria fuertemente creciente es la industria petrolera.
la cual trae consecuencias obviamente negativas y positivas en todos los niveles, ¿no? A nivel social, a nivel económico, ni que hablar a nivel ambiental. No me voy a poner, digamos, en específica con esas cuestiones porque no es la temática justo de esta charla, pero sí hay algo que es importante y es que podríamos decir que Neuquén es una provincia como multicultural. El crecimiento de esta industria ha generado que muchísima gente de otros lados se traslade a nuestra provincia y de alguna manera se empiece a mezclar con nuestra cultura local, ¿sí? Con esta cultura que estamos cuestionándonos qué pasa con la globalidad y lo local. Y otra de las industrias es la de las fibras naturales, una industria que, digamos, incipiente, son ya reconocidas las fibras de la provincia, y me gustaría que nos quedemos con este rescate de la sabiduría ancestral al respecto, ¿sí? Desde la cría del animal, el proceso de esquila, son procesos en los cuales se está trabajando fuertemente para mejorar el trato del animal, el procesamiento final de las fibras. Bueno, justo esta es una imagen que muchos hemos vivido cuando viajamos de la ciudad a la cordillera, en los momentos de la veranada, todos los crianceros viajan con sus animales de las zonas bajas a las zonas altas para alimentarlas, y es algo que está como muy protegido desde diferentes organismos del Estado, se está trabajando mucho para mejorarlo. En ese contexto empiezan a surgir estos interrogantes también, en el caso de la indumentaria, cómo empezar a tomar esos elementos de la cultura local y de alguna manera intentar difundirlos hacia una cultura global. El trabajo de indumentaria, en este caso, trabajamos 2 talleres de manera troncal, los de, digamos, nivel que recién iniciaban en la carrera, con el grupo más avanzado. Fue un trabajo que ahora yo lo cuento en 10-15 minutos, pero fueron entre 4 y 5 meses de trabajo de manera colaborativa. El nombre que tiene el trabajo surgió del propio grupo. Nosotras con Euge, que fue mi compañera docente en ese momento, solamente acompañamos el proceso, pero las ideas fueron todas del grupo, y ellas llegaron a la conclusión y le pusieron este nombre al proyecto, que fue Piensa Global, pero actúa local. Es un proyecto pensado desde el triple impacto, ambiental, obviamente porque el rescatar una producción local, social, lo que generó este trabajo fue una vinculación con el entorno, con gran cantidad de artesanas tejedoras de la zona. Hubo un vínculo muy estrecho además entre el grupo, buscando cómo mejorar y me gusta usar la palabra como cómo trabajar en un diseño para el bien común, ¿no? Eso fue una de las, digamos, de los valores más lindos de este trabajo, más allá del rescatar una tradición ancestral. El proceso fue un proceso creativo, inició con un brainstorming o una nube creativa en la que empezaron todas las integrantes del grupo a volcar qué pensaban de la cultura local y qué pensaban de la cultura global. Y si había alguna manera de que ambas confluyeran, o en realidad era imposible de pensarlo. Entonces, algunas de las frases que fueron surgiendo entre que lo local tiene que ver con las raíces, con las costumbres, con lo que sostiene a lo global,
en contraposición a lo global, que pensaban que eran, ellas usaban la frase de como un monstruo que avanza, ¿no? Como algo que va invadiendo espacios. También empezaron a pensar en paletas de colores, como lo local tenía que ver más con la vinculación con la tierra y lo global con una vinculación con los edificios, con la invasión de los cables. Vieron que en las ciudades estamos acribillados por cables de lo que sea. Entonces también esa contaminación visual de los cables, el amontonamiento en contraposición con espacios más como abiertos, los tiempos, ¿no? El tiempo de lo local es como un tiempo más slow y de lo global más fast, de alguna manera. También pensar en lo local como lo que sucede en la periferia de las ciudades y lo global es lo que está concentrado más en el centro. Entonces, a partir de ahí empezaron a... Este es como, bueno, ya el final, pero ahora yo les voy a ir mostrando cómo fue todo este proceso. Uno de los, digamos, propósitos más importantes de este trabajo fue generar una visión crítica y empezar a trabajar sobre esta identidad local y cómo se vincula con la global. Más allá de todo lo que se generó a nivel humano en el grupo, que fue muy hermoso, porque compartir tanto tiempo durante tantos meses en una misma temática también hizo que se generen redes de colaboración entre las alumnas hacia adentro y hacia afuera de la institución. Me parece que también eso es algo muy, muy positivo a rescatar de este trabajo. Y este párrafo no me lo puedo aprender de memoria porque es lo que ellas escribieron como conclusión de su trabajo, de lo que pensaban, por qué llegaron a este piensa global actuando de manera local. Se los voy a leer rápido. La globalización parece ser un proceso totalizador que irrumpe en la sociedad con innovaciones tecnológicas de las 2 últimas décadas, y algunas se presentan capaces de absorber todos los espacios, a todas las escalas. Sin embargo, desde el presente trabajo se pretende obtener un punto de vista diferente. Como grupo, entendemos que existe un fuerte contraste entre lo global y lo local. Por un lado, el entorno global se implanta, estando definido por superficies lisas, pulidas, rígidas, estructuras vidriadas, metálicas y limpias. En cambio, en lo local, encontramos la vegetación característica, espinas, raíces, viento, aridez en el suelo. Desde nuestra visión, estas raíces son fuertes, profundas, trepan y nos sostienen. Este constante tironeo entre ambos conceptos puede terminar en comunión, en un equilibrio que unifica y realza cada aspecto individual, formando un conjunto. Acá reiteramos, ¿no? Esta idea de un proyecto concebido desde el triple impacto, pensando en lo social, en lo ambiental y económico. Y una vez que se definió desde lo creativo cuáles iban a ser las ideas de partido, qué iban a mostrar de esta globalización y cómo la cultura local de alguna manera lo recibe con esas raíces, lo sostiene, empezó el proceso creativo que cada una hizo. Ese diseño de la colección estuvo marcado por 2 etapas. En principio, una etapa individual en la que cada una de ellas tuvo que diseñar 5 conjuntos que respondieran a los lineamientos de pensamiento sobre los que iban a trabajar, y luego una instancia grupal en la que se eligió el mejor conjunto de cada una de ellas para formar parte de la colección final. Este proceso de trabajar desde un punto de vista individual y luego volcarlo a un punto de vista colectivo fue un gran desafío porque implicó escuchar opiniones del resto de sus compañeras, ponerse de acuerdo. Fueron días de mucha tensión hasta que se logró llegar a la colección final. Siempre trabajamos con un collage de inspiración, un mood de inspiración, no sé cómo lo llaman en otros lugares, pero nosotros le llamamos collage de inspiración, en el que empezamos a volcar cuáles van a ser nuestros elementos de referencia para poder diseñar
sean las texturas, sea la morfología. En este caso podemos ver claramente cómo esa parte inferior está hablando más de la cultura local, de la tierra, de los animales, de esas raíces, de esas espinas que de alguna manera van abrazando la cultura global, representada en este caso por esos cables, por los edificios, por esas superficies lisas, pulidas. Ellas hablaron, siempre pensamos en cuál sería el potencial usuario o usuaria de esta colección de indumentaria, y pensaron en alguien que estuviera fuertemente conectada con la naturaleza y como muy consciente de la sustentabilidad y de una sociedad más sostenible. Ahora les voy a mostrar rápido algunos de los primeros bocetos que cada una fue generando. Ahí van a ver que se empiezan como a mezclar algunas líneas como muy orgánicas con otras más geométricas. Los colores empiezan a como cambiar como un recorrido que va desde lo más local a lo más global, en el que van a ver que la paleta de color es más terrosa, y a medida que se va acercando hacia el final, hacia algo más global, se empieza como a grisar, un poco como metáfora de esos edificios que van haciendo la sombra sobre la tierra, y empiezan a cambiar los colores y se empiezan a oscurecer y a grisar. Estos son los primeros bocetos, y se puede ver como esta analogía con la tierra quebrada, la tierra seca, esa paleta de color que va como armando una especie de degradez. Pensemos que trabajamos todo únicamente con fibras naturales, y la paleta de color de las fibras solamente se varió por el uso de la tinción natural. No hubo tintas artificiales en ningún momento. Entonces la paleta va desde los colores como muy claros, pero siempre terrosos, y lo más oscuro puede ser una tonalidad de gris, pero nunca llegar al negro. En la zona no hay fibras naturales de color negro disponibles. Una vez que se decidió cuáles iban a ser los diseños que iban a formar parte de la colección, empezó la etapa de materialización, que fue la etapa más larga. Y esta fue la etapa, desde mi punto de vista, como más rica y más interesante, porque fue una vinculación constante con las tejedoras locales, y acá fue como un proceso de aprendizaje en el que las diseñadoras pudieron llevarle el pensamiento de diseño a las artesanas, que tienen otro pensamiento más vinculado con el hacer, con las manos, y no tanto con el hacer desde el pensamiento. Entonces, ese círculo virtuoso, hermoso, que se genera entre la vinculación del diseño y la artesanía, fue el resultado de esta colección. Acá van a ver que esa cacerola que se ve abajo es cáscaras de cebolla. Con las cáscaras de cebolla se tiñe y se generan una gran cantidad de tonalidades, que van desde los colores ocres, como medios oxidados, hasta un mostaza súper profundo, que lo vamos a ir viendo. Acá se ve ese color mostaza que se ve amarillo intenso, es de la tinción con la cebolla. Aprendieron a trabajar en telar, aprendieron a tejer con 2 agujas, crochet, macramé. Toda la moldería la fuimos desarrollando en taller para poder cortar las prendas. En el caso de que no supieran ninguna técnica de tejido, en mi generación, nuestras mamás nos enseñaban a tejer, pero en las nuevas generaciones ya no. Entonces también fue muy genial el proceso que se hizo, porque al no tener ningún conocimiento, se activa la creatividad desde otro lugar, claramente. Entonces fueron procesos súper interesantes. Y por otro lado, las prendas que complementaban las de fibras naturales para tejido, también fueron todas de origen natural. Lienzos de algodón puro, todo 100% natural. Y una vez que todos esos conjuntos estuvieron listos,
invitada para representar a la provincia de Neuquén en el Salón de los Pasos Perdidos en el Congreso, en un evento que se llamó Neuquén está de moda. O sea, es que Neuquén, una provincia que no es capital, haya llegado a Buenos Aires fue algo muy espectacular para nosotras. Y aquí se ven ya los conjuntos que en principio ustedes veían dibujados, materializados. Ahí pueden ustedes ver ese recorrido visual que yo les contaba, que va más desde lo orgánico, más la vinculación más con la tierra, hasta pasar por este recorrido que se va volviendo más geométrico, más limpio visualmente, más frío. Acá pueden ver algunos conjuntos como más en detalle. Y también otra cosa que fue muy interesante, que esto potenció claramente la industria local, más allá del uso de las fibras, el calzado fue producido por alguien de la zona, la orfebrería, los aros y collares que están mostrando las modelos, también fueron creadas por un orfebre de Neuquén. La escuela de modelos que llevó a cabo el desfile es neuquina, entonces no fue solamente una puesta en valor de las fibras y nada más, sino que generó un impacto a nivel social enorme, porque fue muchísima gente la que estuvo involucrada en este proceso. Bueno, y hasta aquí llega la presentación, Gaby. No sé si estoy bien de tiempo, no estoy escuchando nada. Hola Marianela, sí, estamos muy bien de tiempo, son las 4:26 acá en Colombia. En Neuquén queda 2 horas de diferencia, ¿verdad? Son las 18:26 aquí. Sí, sí señora. Exacto. Bueno, entonces abrimos el espacio para las preguntas que tengamos, las participaciones de retroalimentación. De manera particular, me pareció muy interesante el ejercicio porque es difícil a veces lograr compaginar la creación artesanal con la creación de un diseñador. Sí, fue uno de los mayores desafíos. Y una de las dudas que tengo es cómo se logró hacer esa interacción. O sea, ¿hubo mucha dificultad o diferencia entre lo que quería el diseñador y el artesano o lograron compaginar fácilmente? No, fácil no fue, sin dudas. No fue fácil, pero creo que lo más lindo de todo fue que del otro lado, cuando convocábamos distintas artesanas, en este caso siempre estoy hablando de mujeres porque trabajamos con mujeres todo el tiempo, o sea, el empoderamiento femenino aquí estuvo como muy, muy presente todo el tiempo, no teníamos ningún varón en el grupo, ni tampoco trabajamos con artesanos, solamente fueron artesanas, y todo el tiempo fueron como muy receptivas, pero también nosotras como creativas y como diseñadoras tuvimos que bajar la guardia para intentar buscar una manera de comunicarnos, porque nosotros como diseñadores tenemos un lenguaje que nos parece que cualquiera nos va a entender, y no es así. Entonces, ese fue uno de los mayores desafíos, pero después, una vez que logramos encontrar ese lenguaje común, fue muy fluido y llegaron a esas creaciones que claramente cuando íbamos con los dibujos nos miraban como diciendo, o sea, ¿realmente pensás que yo voy a poder tejer esto? Y sí, ¿por qué no? Entonces empezábamos a buscar, bueno, cuál era la mejor técnica que podía favorecer para que el diseño se vea como lo queríamos ver. En el caso del telar, que, bueno, hay una trama y una urdimbre, y con eso no podemos hacer mucho. Pero bueno, ¿cómo lo trabajamos en planos? ¿Cómo podemos trabajar la moldería? Porque en definitiva, trabajar en telar es como trabajar en un tejido plano. Entonces, perdón, estoy escuchando... Ahí. Aló. Sí, señora, ¿me escuchas bien? Sí, perfecto, te escucho bien. Entonces, fue el mayor desafío, creo. Además de que las chicas en el grupo puedan ponerse de acuerdo en que al desfile solamente podía ir un conjunto de cada una y que
esos conjuntos se pudieran ver con una fuerte identidad, como que fue una sola cabeza la que pensó esa colección. Eso fue, digamos, mi registro, uno de los momentos de mayor tensión, que se pudieran poner de acuerdo independientemente de lo que nosotras las docentes pudiéramos pensar, ¿no? Y querer. Y digamos que por chico, ¿cuántas prendas alcanzaron a realizar en esta coayuda con el artesano? Hubo conjuntos que tenían una única prenda y hubo otros conjuntos que tenían 3. Entonces, hay casos de alumnas que han trabajado con una sola artesana, pero otras que tuvieron que trabajar con 3 artesanas en simultáneo. Entonces, también es muy interesante el ejercicio porque es el ejercicio de la vida real de un diseñador, no es una teoría. Es de veras enfrentarse con el tiempo a contrarreloj para llegar a un objetivo, el cual estábamos súper presionadas por el tiempo, también el objetivo atravesado por una cuestión económica, porque claramente cada una tenía un presupuesto para poder invertir en esos conjuntos, entonces hubo que pensar en un sinfín de variables. Obviamente que el estímulo era muy grande porque llegar al Congreso de la Nación para todas fue como, bueno, el lugar al que todas queríamos llegar, ¿no? Bueno, les acabé de habilitar a los chicos el formato de asistencia para que por favor lo diligenciemos y nos quede el seguimiento. Estoy pues esperando quienes quieran participar con alguna inquietud o alguna observación en el ejercicio. Yo tengo otra duda. Al inicio su merced nos hablaba de aplicar la velocidad de lo global en lo local, ¿sí? Que precisamente a nivel global tenemos un ritmo muy diferente a cómo manejamos las cosas a nivel local. ¿Sí lograron compaginar ambas cosas o hubo también dificultades en ello? Hay algo que tiene de interesante de trabajar con las fibras naturales, es que tienen otro tiempo. El hecho de que el producto sea tejido por 2 manos, no es posible acelerarlo más. Es una persona que tiene 2 manos. Entonces, nuestro principal enemigo en este caso era el tiempo porque había que llegar al desfile. Pero tuvimos que ser como súper conscientes de que no había otra que bajar el ritmo. Entonces, ese mix, como cuando uno habla, bueno, del slow fashion, que es una frase que suena hermosa de decirla, pero vivirla es otra realidad completamente distinta. No nos quedó otra que bajar el ritmo veníamos todas súper aceleradas pensando en que, bueno, listo, en 15 días está todo resuelto. Pues no, ningún 15 días. Esta manera de producir es lenta, sí o sí. Y eso implica que el trato con la fibra claramente es otra, el animal crece el pelo en un tiempo, no en el que a vos te dé la gana, ¿sí? El animal le va a crecer el pelo en X cantidad de tiempo y se lo puede esquilar en un mes, no en el mes que cada uno quiera, hasta que le vuelve a crecer el pelo. Entonces, incluso eso te obliga a tomar conciencia de que hay otro tiempo con las fibras naturales, porque vienen de la naturaleza, uno no lo puede obligar. Obviamente sí hay industrias, ¿no?, que aceleran, pero en este caso, en el que hay una conciencia de todos esos procesos, de toda esa trazabilidad, no es posible acelerarlo. Tenemos que, como de alguna manera, doblegarnos a ese tiempo. Y creo que uno de los mayores desafíos fue ese aprendizaje y de veras de tomar conciencia. Ok, vos querés que lo que vos producís sea más sustentable, más sostenible, bueno, tenés que ser respetuoso del medio ambiente, de los tiempos humanos de producción, y eso obviamente tiene una consecuencia económica. Claramente un producto que está producido con esa conciencia de su trazabilidad nunca puede costar lo mismo que un producto que está hecho por una máquina que ni siquiera lo opera un ser humano. No te escucho, Gaby.
Muchas Ahora, gracias por tu respuesta. Ahora sí, Claudia Liliana tiene una pregunta, tiene la manito levantada. Si quieres, tengo, habilita el micrófono, Claudia. ¿ella lo habilita sola o lo tengo que habilitar yo, Gaby? Ya, ella ya lo habilitó. Genial. Gracias, profe Gabriela. Hola, Claudia, Buenas ¿cómo estás? Un gusto tardes. escucharte. Muchas gracias. Pues además de felicitarla y agradecerle por compartirnos tan valiosa información, entonces, en ese orden de ideas, frente a la espera de crecimiento del cabello, ¿cuánto tiempo puede demorarse entonces en la elaboración de un producto? En este caso, sacando, digamos, los tiempos de producción que tienen que ver con la fibra, para obtener esa fibra más o menos son entre unos 8 o 9 meses, ¿sí? Hasta que se puede esquilar. Y una vez que se procesa, que también requiere su tiempo, las fibras se clasifican. Hay una de las cosas geniales que sucede con las fibras naturales es que no son uniformes, no es un hilado que es impecable, entonces también tiene esa hasta riqueza visual, ¿no? De ver eso irregular en el tejido. Y después empiezan los tiempos de producir esa idea que vos tuviste. Y como ya les contaba, desde que empezaron a trabajar la idea hasta que el producto final estuvo terminado, fueron entre 4 y 5 meses de trabajo total, ¿sí? Entonces, más rápido, imposible. Imposible sin respetar los tiempos, ¿no? O sea, y ya ahí nos metemos en otro tema que no viene al caso, pero, digamos, teniendo en cuenta que si vamos a hablar de un slow fashion, no me gusta usar la palabra fashion para nada porque en mi caso el título es diseñador de indumentaria. Entonces la moda, que justamente es lo menos sostenible del planeta, queda como, bueno, en un costadito y empezamos a pensar en indumentaria, en lo que nos protege, en lo que nos viste. Entonces empezamos a vincularnos con lo que nos viste desde otro lugar. Entonces me gusta hablar de la palabra slow, aunque es una palabra global, pero ya el slow mismo te hace que lo tengas que decir de manera lenta y fluida, como va arrastrando la palabra, ¿no? Las letras conjuntas. Entonces, es un proceso lento, Claudia, pero hermoso. No sé si respondí tu Muchísimas pregunta. gracias. Sí, sí, porque me ayudó a precisar. Genial, genial. Gracias. Y sobre todo me encantó lo de la parte de los bordes irregulares. Y eso forma parte de lo artesanal, pero fíjate que Exacto. existe una dificultad frente a esa parte y es que Sí, no todos lo valoran. no, exactamente. Sí. Pero creo que cuando trabajamos con un producto que es súper particular, que tiene una gran historia que contar de fondo, esto también tenemos que contarlo, porque cuando uno está vendiendo un producto, de alguna manera está como educando a su consumidor potencial. Entonces, tenés que contarle, mira, la fibra natural tiene estas características, te va a abrigar de tal manera, te va a proteger de tal manera, tiene irregularidades, incluso no es posible conseguir el mismo color. Entonces, las variantes que hay en un mismo color, como el color natural de la lana merino, que es una de las más económicas dentro de las fibras naturales, es infinito. Entonces, nunca vas a volver a conseguir el mismo color, ni tampoco vas a lograr teñirlo de la misma manera, nunca. Porque empiezan a jugar un montón de factores, el agua, el clima, la cantidad de cáscara de cebolla, cómo se cultivó la cebolla, si la cebolla fue, digamos, un cultivo más consciente o no. A veces tenemos esa información, otras veces no. Entonces empiezan a jugar un montón de factores que nos obliga sí o sí a ser flexibles con el resultado final. No podemos pedir que sea todo industrialmente maquinado, pensado, medido, porque detrás de esto hay seres humanos y seres vivos. Y no podemos pretender que seamos todos iguales a la misma medida. Entonces, no, la tejedora no va a tejer a la misma velocidad, ni los puntos te los va a hacer todos tal cual, por más de que vos las estés recontra presionando. No hay manera, no es humanamente posible. Entonces,
todo el proceso que vivimos nos obligó a pensar no solamente en el producto final, que obviamente eran hermosos, son hermosos, pero sí pensar en quién está atrás de esa prenda, más allá de lo creativo. Y creo que una de las mayores, de los mayores valores que se discuten en cuanto a la sustentabilidad social es eso, ¿no? El valor a la persona que está detrás de lo que vos te estás comprando, de lo que te estás llevando en un comercio. Y creo que ese fue como uno de los grandes aprendizajes para todas nosotras, tomar esa conciencia. Marianela, y tocas un punto bastante interesante. Yo he tenido la oportunidad de trabajar con artesanos y algo que a veces olvidamos también en ese quehacer es que precisamente cuando hacemos un producto manual estamos poniendo nuestra energía en ese producto. Entonces lo que tú decías de si están presionando al artesano para que le queden todos los puntos iguales y perfectos, no va a ser un resultado agradable a que si le das el tiempo para que él construya su elemento, ¿cierto? Exacto, exacto. Y tengo pues una pregunta al respecto. ¿Cómo fue la visión del resultado del artesano? ¿Sí? Porque al principio nos decías, no, teníamos unas ideas, el artesano decía, no, esto no lo podemos hacer, y empezaron a conjugar ese proceso de elaboración. Pero cuando se obtuvo un resultado final, ¿cómo fue la visión del artesano de ese resultado? Y el resultado final fueron artesanas empoderadas, porque de repente se dieron cuenta que podían hacer mucho más de lo que creían que eran capaces, ¿sí? O sea, sabían tejer maravillosamente, pero de repente empezar a pensar en formas distintas, en texturas distintas, que no, o sea, lo que les pasaba era, bueno, no se lo habían permitido a ellas mismas tampoco, entonces mostrarles que es posible otra manera de mostrar su trabajo, otra manera de tejer, fue realmente gratificante para ambas partes, porque de repente les mostrábamos, íbamos con los moldes y nos miraban con esos moldes, ¿cómo pensás que yo voy a poder tejer esto? Y una vez que lo vieron, y ni les digo cuando vieron las fotos, porque una cosa es ver la prenda puesta en un maniquí, pero la prenda en una pasarela, con una modelo producida, con un maquillaje, con una actitud, mostrando esa prenda como con orgullo, no es lo mismo verlo arriba del maniquí que verlo en esa situación. Y además en un lugar icónico para los argentinos como es el Congreso de la Nación. No fue cualquier pasarela, fue un lugar muy importante para todos nosotros. Entonces, creo que ver ese producto, yo me lo acuerdo ahora y se me pone la piel de gallina de cómo vivimos todo eso juntas, fue realmente hermoso y claramente el resultado fueron artesanas súper empoderadas porque las ayudamos a, de alguna manera, encontrarse en su propio trabajo, algo que incluso lo hacían de manera casi mecánica, ¿no? Se ponen a tejer, están mirando la tele y tejen, y tejen, y tejen, y tejen, y vos decís, pero ¿cómo es que pueden tejer sin mirar? Entonces también ayudarles a tomar conciencia del valor de su trabajo, ¿sí? Espectacular todo el ejercicio porque la verdad logras transmitir ese proceso que es arduo y que no es sencillo de compaginar, que es trabajar el diseñador de la mano con el artesano, ¿cierto? Sí, sí. Y aún más valioso ese resultado que se obtiene porque no es un producto que creó el diseñador inspirado en el artesano o un producto que generó el artesano por una tarea encomendada, digámoslo así, sino es esa coayuda, ¿sí? ¿Cómo logramos generar este producto a partir de ahí, ¿cierto? Sí, sí. Y me parece súper interesante, Marianela. Sería genial algún día poder verlo en persona, el resultado como tal, porque como tú dices, es impresionante ver el proceso y ver ya las prendas sobre las personas en pasarela. Sí. Creo sí. que no tenemos más preguntas en el chat. No sé si alguien más quiera compartir o preguntar algo. No tenemos manitos levantadas. No. Entonces no me queda más que agradecerte por acompañarnos en este espacio, por mostrarnos ese ejercicio tan riguroso que se realizó y ese resultado tan espectacular.
A los chicos que no han podido ver el chat en el celular, se les está compartiendo por los grupos de clase, entonces para que le pregunten al profesor. Y ya, Marianela, te comparto también el formato de asistencia para que nos acompañen también con este elemento. Muchísimas Genial. gracias por tu participación y espero que sigamos generando estos espacios y que nos acompañes el resto de la semana en nosotros charlas virtuales que tenemos. Genial, muchísimas gracias a ustedes por abrir este espacio y a total disposición. Feliz tarde para todos y noche Igualmente. en Argentina. Exacto, sí, Chao. ya está de noche. Gracias. Gracias.